Saludos. Titulamos este vídeo El éter eterno del cosmos Tierra Toroide 1. Cosmos Tierra Toroide número 8. Decir, en primer lugar, que estamos en un contexto del mes de septiembre del año 2020, en un momento que calificamos como crítico. Y nosotros decimos que dentro de esta crisis, que en realidad es una lucha entre la luz y la oscuridad, pues nosotros decimos ahora en este vídeo en que vamos a presentar el éter, que el éter, en el sentido que nosotros le damos en nuestra teoría de cosmos Tierra Toroide, que vamos a ir explicando, pues decimos que en esta lucha de la luz y de la sombra, el éter es el que tiene la última palabra. Siempre ha sido así. No puede ser de otra forma. La fuente creativa no puede ser ni disminuida ni limitada, evidentemente. Entonces, vamos a desarrollar este vídeo en unos 4 puntos. Punto número 1, una introducción al concepto de éter. Punto número 2, vamos a decir características diferenciales del éter que nosotros estamos tratando en nuestra teoría del concepto de éter que suele tener la mayoría en relación con la historia. El concepto de éter nuestro, de nuestra teoría o de la teoría de la conciencia, es diferente y vamos a exponer algunas de esas diferencias fundamentales. Punto número 3, vamos a hacer una síntesis rápida, ligera, del concepto de éter. Y un punto 4, vamos a mostrar indicios de la acción del éter. Y si son indicios de la acción del éter, pues también serían indicios de su existencia, porque realmente el éter que nosotros estamos tratando es, como algunas personas ya intuirán, pues es un éter imperceptible de modo directo, pero mediante su acción concreta, pues puede ser demostrada su existencia, y entonces eso vamos a presentar unos mínimos indicios. Entonces, este es el título. Este es el título que vamos a ir desarrollando en este vídeo. Entonces, decimos en esta introducción a este concepto del éter, que hemos visto en un vídeo anterior, que hemos dado una clave, la clave de la convergencia hacia lo esencial, Y entonces nosotros comprobamos que diferentes conceptos que nosotros estamos manejando y exponiendo como fuente original, toroide universal, tercer eje y espacio, pues ya hemos dicho que coinciden o convergen en el concepto de conciencia, porque estos conceptos en nuestra teoría todos tienen el elemento común de la conciencia. Esencialmente representan la conciencia. Nosotros hemos dicho en esta clave que tenemos que realizar una convergencia hacia lo esencial. Pues entonces esencialmente representan la conciencia original creativa. Esto en un principio. Ahora bien, sin embargo, cada uno de estos conceptos pues aporta matices de esto esencial o de lo esencial. Entonces, por eso, como nosotros, al ver que estamos tratando esta nomenclatura, distintas palabras, cuando en realidad coinciden en su esencia, pues nosotros no queremos que se forme dispersión. No queremos que se forme dispersión con diferentes nomenclaturas. Entonces, debemos entender que las diferentes denominaciones o conceptos nos permiten establecer una gradación. Por eso nosotros utilizamos a veces de distinta forma, a veces como sinónimos y a veces como no sinónimos, pues estas palabras. Pero es importante estas diferentes denominaciones porque nos permiten profundizar, porque establecen una gradación desde lo abstracto, es decir, desde lo más abstracto hacia lo más concreto. Así, por ejemplo, la palabra o la denominación fuente o fuente original, pues esa, el primer concepto o el primer pensamiento que tiene la persona es que es el creador. La fuente original, pues decimos, pues es el creador de todo. Entonces, pero eso es muy abstracto, evidentemente. Entonces, otra continuación que hemos dado en un vídeo anterior diciendo que el espacio es conciencia.
Pues entonces ya esto es algo más concreto, hacer más concreta esa fuente. La relacionamos con el espacio y la relacionamos con el espacio porque nosotros sabemos que la fuente pues tiene una gradación. Entonces todo lo que no es materia, pues eso se puede decir que es la fuente, porque la fuente es la esencia o lo sutil de lo sutil. Por eso nosotros decimos, y en el vídeo anterior o un vídeo anterior lo hemos identificado, que podemos decir que el espacio nos da la idea de conciencia, porque el espacio evidentemente no es algo concreto y entonces sería en este aspecto lo sutil de lo sutil. Por eso esto ya sería pues una concretización más de la fuente, es decir, ¿dónde está la fuente? Pues este concepto de espacio-conciencia nos dice que la fuente está en todas partes y que lo trasciende todo. Otro concepto que ya lo hace más concreto, esta abstracción inicial, sería hablar del tercer eje central, porque entonces decimos, muy bien, la fuente es conciencia, la conciencia es el espacio, pero ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se forma ese espacio? Pues nosotros decimos, ese es uno de nuestros principios, un tercer eje central, y eso ya nos da la idea de la triunidad, que son otros dos vórtices. Entonces esto ya es una concretización más real de esa abstracción. También la palabra toroide universal. El toroide universal, pues ya es otra concretización más, porque como se forma ese toroide universal, pues serían, evidentemente, como tenemos aquí, por dos vórtices que se mueven en sentidos opuestos. Entonces, fíjense, entonces, pues estamos concretando más desde una fuente simplemente como creadora totalmente abstracta a un espacio que ya es algo más concreto en nuestra realidad. Y realmente pues a cómo se va formando en el sentido triunitario y el sentido práctico hasta llegar al toroide. Y entonces ahora vamos a hacer una concretización más que es necesaria para tener comprensión, que sería el concepto de éter. Pero el concepto de éter en este vídeo sería en relación con nuestra teoría, con el cosmos Tierra toroide. Entonces hemos puesto aquí para que entiendan lo que es una gradación. Además nos viene muy bien porque ya saben que todo se reduce a los tres ejes. Un eje central que podemos decir en amarillo y los colores que nosotros utilizamos, un eje masculino rojo y un eje azul femenino. Pues entonces fíjense que en todos los colores pues existe una gradación. Entonces desde una parte más espesa se va realizando esta gradación hasta llegar a lo más sutil. Es decir, nosotros estamos con estos distintos conceptos, estamos acercándonos, partiendo desde lo concreto, pero hacia lo más, desde lo más abstracto para hacerlo más concreto, es decir, para dar más luz al conocimiento. Esa es toda nuestra intención. Entonces, el punto 1 hemos dicho que vamos a hacer una introducción rápida del concepto de éter. Fíjense aquí cómo en la expresión del éter, que aquí lo tendremos puesto en una de sus expresiones como el quinto elemento, pues fíjense que aquí incluso le da el nombre de espacio para que vean cómo también otros pensadores pues intentan hacer sinónimos el espacio, porque el espacio es lo más próximo al éter, porque el espacio es lo más imperceptible. Entonces nosotros en este vídeo vamos a introducir el concepto de éter, que tendremos que ir desarrollando en otros vídeos siguientes. Entonces, como ya hemos dicho en un vídeo anterior hablando del espacio, que es conciencia, pues nosotros decimos que el éter y el espacio en esencia representan una conciencia creativa. Ahora bien, y por eso venimos con este concepto de éter. Mediante este concepto éter, pues se aporta comprensión, ¿y de qué? De la acción de la conciencia. Entonces esto ya es algo más concreto, de la acción de la conciencia. ¿Y cómo? Pues creando y sosteniendo esta realidad que habitamos. Y también mediante el concepto de éter, pues aportamos comprensión ya a una cosa muy concreta, como es la acción tecnológica etérica. Por ejemplo, la acción de la oscuridad dijésemos así, con la tecnología, porque ya sabrán muchos que en una antigua Tartaria pues se empleaba el éter como dijésemos así, como energía, la energía del éter. Por tanto, vean que nosotros ya estamos desde una parte más abstracta yendo incluso a lo más concreto tecnológico mediante este concepto que vamos a ir desarrollando del éter. Entonces, tenemos que decir, pero ya desde un principio, cuáles son las características diferenciales del éter en nuestra teoría en relación con lo que se viene suponiendo que es el éter, pues en la historia más reciente, hasta que fue totalmente desacreditado. Entonces, el éter en nuestra teoría, pues algo que es distinto al éter
de oficial establecido históricamente, pues es que nuestro éter es conciencia, como ya estamos diciendo. Simplemente es una concretización más. El éter es conciencia, mientras que el éter oficial de la teoría oficial histórica reciente, pues no era nada de conciencia, era una inconsciencia, era simplemente un medio. Era un medio, pero era inconsciente. Eso es una diferencia radical entre nuestro éter y el éter que nos ha venido diciendo pues la oficialidad. Y entonces, y otra también importante diferencia del éter del cosmos tierra toroide que nosotros vamos a ir desarrollando, es que el éter es una tensión que crea y sostiene, que crea esta manifestación y la sostiene, mientras que el éter establecido históricamente aquí por la oficialidad, pues simplemente sería un medio por el cual la luz se desplaza, pero entonces eso no tiene nada que ver, ese éter de ese medio, con lo que nosotros decimos, porque nosotros decimos que el éter, vamos a ir desarrollando, que tiene acción, que es una tensión, que crea y que sostiene. Incluso esa tensión precisamente es la que nos lanza al suelo y sustituye a la gravedad, a la falsa gravedad, realmente, en toda nuestra teoría. Por eso nosotros también lo hemos especificado como un globo, porque un globo es una tensión y para realizar esa tensión tiene que haber un ser inteligente, que en este caso pues sería el creador o la fuente. Entonces eso para marcar unas diferencias iniciales entre el éter que nosotros vamos a ir exponiendo y desarrollando en la teoría cosmos-tierra toroide, que también, como están viendo, pues es una teoría de la totalidad, y esto es espiritual. Estamos ahora afrontando el inicio de esta serie desde la espiritualidad, y posteriormente iremos cada vez concretizando más e iremos más a las cuestiones más materiales de la teoría. Entonces, punto tercero que desarrollamos es una síntesis histórica de este concepto de éter. Bueno, pues decir simplemente que en la antigüedad, aunque nosotros desconfiamos de toda esta historia establecida, pero simplemente tenemos que tomarla como punto de referencia, es que Homero en el siglo VIII pues ya nos habla se nos menciona este éter, nos dicen que es una región por encima del aire, es decir, algo más sutil, una región donde habitan los dioses, por tanto esa región con los dioses sería una conciencia. Y entonces también nos dicen que ese sería el dominio de Zeus, y nos dicen que las nubes surgen del éter según voluntad, es decir, según voluntad. Pues entonces esto, los antiguos, la antigüedad grecolatina, pues tenía un concepto más próximo al nuestro realmente, no algo inerte, sino una voluntad es algo, dijésemos así, activo con conciencia. Y nos dicen también que el sol pues está en el éter, es decir, al éter le dan mayor categoría que al sol, y eso está mucho más en consonancia. Esta antigüedad pues concordaba más con nuestro pensamiento actual. Por tanto, el éter de esa antigüedad sería algo superior, algo imperceptible, pero algo consciente. Y aquí está personificado mediante un dios en lucha con unos gigantes, realmente. Pero ahora damos un salto, un gran salto, y decimos que hasta 1887 lo sutil, que estaría representado por el éter, era el elemento sustento de toda la realidad material. Y aquí tenemos a pensadores de esa época, que hasta entonces, hasta 1887, pues lo consideraban como un elemento real y verdadero que sustentaba lo material. Pero, y nosotros remitimos a estos dos vídeos porque estos temas ya lo hemos tratado nosotros en vídeos anteriores y no queremos repetirnos, que la persona busque para ver toda esta historia y este desarrollo, cómo se fue desacreditando a este éter, pues vean estos vídeos que en nuestro canal, busquen el vídeo con el título La muerte exterior del éter 1 y 2. Ahí tienen dos vídeos en que desarrollamos toda esta, dijésemos así, lucha ideológica que terminó, pues como dice su propio título, la muerte exterior, es decir, ya se desacreditó totalmente al éter, pero nosotros decimos exteriormente simplemente porque el éter nunca ha dejado de funcionar ni puede dejar de hacerlo. Entonces esto sería una síntesis histórica de este concepto del éter. Por tanto, en esa fecha que decimos, 1887, el experimento de Michelson-Morley, pues viene a deducir y viene a decir que el éter no existe, cuando en realidad ese experimento lo único que demostró es que la Tierra no se mueve, no se desplaza, pero ellos en vez de aplicar esa realidad, pues les dio, dijésemos así, hicieron la interpretación de que tendrían que quitar al éter y simplemente poner entonces un concepto que sería la luz y el desplazamiento de la luz, que cualquier persona que lo analice a fondo verá que es de lo más ilógico posible, y entonces pues se desacreditó
al éter, y desde entonces pues están las teorías de Einstein, de la relatividad especial de 1905 y la general de 1915, pues en que entonces pues se crea un mundo, dijésemos así, un mundo virtual lejano a la realidad más concreta. Y entonces tenemos aquí uno de los pensamientos que se atribuyen a Einstein, porque la oscuridad siempre atribuye frases dijésemos así, a sus peones o a sus no queremos emplear otra palabra. Y entonces en esta frase nos dice, en la relatividad especial el ahora pierde para el mundo espacialmente extenso su significado objetivo. Es decir, que el ahora entonces no tiene un significado objetivo. Eso es la mayor de las obnubilaciones que se le puede producir a la mente humana. Precisamente el ahora, el presente instantáneo, es donde reside la única realidad realmente, pero en fin, así funciona pues esta oscuridad establecida aquí desde siempre. Y nosotros decimos, para que la persona piense, viendo todos estos personajes élites, porque todos son élites, fíjense cuál es su gesto principal que emplean. Nosotros decimos y preguntamos, ¿existe un direccionamiento secreto del conocimiento y de la ciencia que precisamente hace establecer estas teorías y, por ejemplo, en este caso concreto, desacreditar la existencia del éter? ¿Existirá este direccionamiento interesado que realmente no busque la verdad? Pues realmente, si algo te están mostrando que se están escondiendo algo, fíjense en las imágenes, pues realmente pues sencillamente te pueden estar escondiendo la verdad, que cada persona pues aplique su discernimiento. Y vamos a terminar aquí porque queremos hacer este vídeo introductorio breve con lo esencial, el dar algunos indicios de la acción del éter. Y la acción del éter, pues por sus actos los conoceréis, es decir, conoceréis su existencia. Entonces nosotros decimos, sencillamente, cualquier persona ya habrá visto alguno de estos vídeos y estas ideas que compartimos, pues simplemente todo el electromagnetismo terrestre que tenemos aquí, sus líneas de fuerza, las líneas de fuerza del electromagnetismo terrestre, esto es algo real, esto la brújula lo marca. Y entonces, ¿esto qué sería? Pues esto sería lo que nosotros, otra denominación que le damos al éter, es decir, que el éter son las manos invisibles de la creación. Pues estas manos invisibles de la creación que reflejan las brújulas y se reflejan en el magnetismo terrestre, pues nos están diciendo la acción de ese éter sencillamente. Es un indicio importantísimo de que el éter existe, por supuesto. Y también otro indicio, que nosotros no lo vamos a desarrollar aquí, sino lo exponemos para que la persona piense por qué puede ser indicio, por ejemplo, las geodas que tenemos aquí, las geodas a la izquierda, que son estas estructuras minerales tan particulares, que es un espacio, decimos así, clausurado al igual que nuestra Tierra, el cosmos, Tierra toroide, que realmente es un sistema cerrado. ¿Y cómo se formarían? ¿Cómo puede ser estas formaciones de las geodas? Pues un indicio de la existencia del éter. Que cada persona piense, al igual que también en lo que se llaman estalactitas excéntricas, como estas que tenemos aquí a la derecha de la cueva, lo que se llama la cueva del Soplao, en el norte de España. Estos son unas estalactitas que, fíjense, pues no crecen siguiendo el sentido de la gravedad, sino que crecen a veces pues incluso en contra de la gravedad, como están viendo aquí. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo decimos nosotros que eso es un indicio de la existencia del éter y de la acción del éter? Entonces, que cada persona, si lo considera oportuno, pues piense sobre estas cuestiones. Entonces, nosotros terminamos aquí recomendando que la persona, pues en estos tiempos finales, afine su discernimiento, deje el estrés, haga lo que tiene que realizar, por supuesto, pero que no deje de afinar su discernimiento. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.